El objetivo enfoca, se acerca y de pronto se dibuja una playa abierta, luminosa, una ría que quiebra el paisaje como si quisiera esquivar algo en su camino. Y allí en medio, habitando la soledad del espacio, una construcción de piedra, quizá un palacio o no, más bien parece una iglesia, quién sabe. Un poco más cerca, la lente enfoca ya un grupo de gente, quizá una fiesta que los haya reunido allí. Coleridge, el gran poeta romántico, decía que si alguien sueña que pasa por el paraíso y como muestra de su paso le regalan una rosa y después se despierta con la rosa en las manos, entonces, ¿qué? No sé si Bedoniana seguirá existiendo más allá de este momento, de este ciclo que de alguna manera se cierra hoy. Yo pienso que en estos últimos 12 años hemos transitado por esta tierra de San Antolín, de Naves, y cada vez, fiel a su cita, nos hemos despertado con un Bedoniana entre las manos. Quizá solo cabe preguntarnos, ¿entonces qué? Alguien observa desde lejos. El catalejo va alejándose. La imagen se hace más imprecisa. Poco a poco se van desdibujando las formas y al final solo se distingue una mancha de verdes y grises. Quizá el mar de fondo. El catalejo apunta hacia otro lado. Goethe diría, detente, instante, eres tan bello. Felicidades y gracias.